En el corazón polvoriento de Jalisco, allá por el año 2007, una familia entera se desvaneció. No fue una desaparición gradual, sino un borrado repentino, como si el propio camino hacia Talpa, un destino de profunda fe y peregrinaje, se los hubiera tragado. El viaje, que debía ser un acto de devoción y esperanza, se transformó en un enigma helado que ha desconcertado a todos durante más de una década. Imaginen la escena: un vehículo, una familia sonriente, la promesa de un encuentro espiritual, y de repente nada. El silencio que siguió fue ensordecedor, un vacío dejado en el tejido mismo de la comunidad, una pregunta sin respuesta que flotaba en el aire denso de la Sierra Madre Occidental. ¿Cómo es posible que un grupo de personas, en pleno día, en una ruta conocida, simplemente deje de existir? Esta no es una historia de un individuo perdido, sino de una unidad familiar completa, arrancada de la realidad, sin dejar rastro aparente, un evento que desafía la lógica y la comprensión humana. 11 largos años después de la desaparición, cuando el eco de la tragedia parecía haberse desvanecido en el olvido, un descubrimiento fortuito, en el cauce seco de un río cercano, comenzó a susurrar fragmentos de una historia silenciada. Estos no eran simples objetos perdidos, eran testigos mudos, reliquias que, al ser desenterradas del lodo y la arena, empezaron a contar una historia que la tierra había guardado celosamente. Cada pieza, desde un pedazo de tela desgastada hasta un objeto personal, llevaba consigo el peso de lo que había sucedido, insinuando un destino trágico que la familia había enfrentado. Este hallazgo no trajo consigo todas las respuestas, sino que reavivó la llama de la búsqueda, intensificando la necesidad de comprender qué le ocurrió a esta familia. La esperanza de encontrar alguna explicación, de cerrar un capítulo doloroso que ha marcado a tantos, se mezcló con el temor de desenterrar un misterio aún más profundo y perturbador bajo el sol implacable de la región. Este documental se sumerge en la búsqueda incansable de respuestas, en un viaje que nos lleva más allá de las simples noticias y los expedientes olvidados. Exploramos no solo los hechos físicos que se han ido desvelando, sino también los rincones más sombríos de la fe y la desesperación que rodearon este evento. ¿Qué llevó a esta familia a emprender ese viaje? ¿Qué fuerzas actuaron en su contra? Las pruebas halladas, por fragmentarias que sean, nos invitan a reconstruir los últimos momentos de su existencia, a intentar comprender las circunstancias que rodearon su desaparición. Es un llamado a la reflexión sobre la fragilidad de la vida, sobre los misterios que a veces se ocultan a plena vista, y sobre la resiliencia del espíritu humano en la búsqueda de la verdad, incluso cuando esa verdad parece inalcanzable. La peculiaridad de este caso radica en la magnitud de la pérdida. Una familia entera. No se trata de un robo, de un accidente aislado, ni de una persona que decide empezar una nueva vida. Es la desaparición colectiva de padres e hijos, un evento que sacude los cimientos de lo que consideramos seguro y predecible en nuestras vidas. La ruta hacia Talpa, un santuario venerado, se convierte en un escenario irónico para un drama de esta magnitud. ¿Podría ser que la misma fe que los impulsaba a viajar también los haya puesto en una situación de vulnerabilidad extrema? Estas son las preguntas que nos impulsan a seguir adelante, a desentrañar las capas de este misterio que ha permanecido latente durante tanto tiempo. Nos adentramos en un relato que entrelaza lo terrenal con lo inexplicable, donde la geografía accidentada de Jalisco y la profunda espiritualidad de sus habitantes juegan un papel crucial. La Sierra Madre Occidental, con sus cañones profundos y sus caminos sinuosos, se convierte en un personaje más, guardando secretos y testigos silenciosos de lo que pudo haber ocurrido. El tiempo,
que a menudo se cree que cura todas las heridas y difumina los recuerdos, en este caso ha actuado como un conservador, permitiendo que los vestigios de la tragedia emerjan en el momento menos esperado, obligándonos a confrontar lo que creíamos superado. Este es un viaje al corazón de un enigma, una exploración de las sombras que pueden acechar en los lugares más sagrados y en los momentos de mayor devoción. La historia de esta familia es un recordatorio potente de que a pesar de nuestros avances y nuestro conocimiento, el mundo todavía alberga misterios que desafían nuestras explicaciones, invitándonos a una indagación profunda sobre la condición humana, la fe y los límites de lo desconocido. La conmoción inicial generada por la desaparición de la familia en 2007 pronto dio paso a una compleja red de investigaciones y especulaciones. Las autoridades locales, desbordadas por la falta de precedentes y la ausencia de pistas claras, iniciaron un rastreo exhaustivo de la ruta, peinando cada rincón del camino hacia Talpa, desde los poblados más cercanos hasta las veredas más recónditas. Se interrogaron a lugareños, se revisaron registros de tránsito, se analizaron posibles motivos criminales, pero el resultado fue invariablemente el mismo: un muro de silencio, la naturaleza misma de la desaparición, la ausencia total de un vehículo, de pertenencias, de cualquier indicio de lucha o accidente, sembró la semilla de teorías que oscilaban entre lo terrenal y lo extraordinario. Se habló de secuestros perpetrados por grupos delictivos, pero la falta de peticiones de rescate o de información posterior desvirtuaba esta hipótesis. Otros sugirieron un posible extravío en la vasta y a veces traicionera geografía de la sierra, pero ¿cómo podría una familia entera, con conocimiento de la zona, desorientarse de manera tan absoluta? A medida que pasaban los años, la esperanza de un hallazgo positivo menguaba, pero el recuerdo de la familia perdida se mantenía vivo en la memoria colectiva de la región. La fe, que es un pilar fundamental en estas comunidades, se vio sometida a una prueba de fuego. ¿Era este un castigo divino, una prueba de resistencia espiritual? Las interpretaciones religiosas se entrelazaban con las explicaciones racionales, creando un caldo de cultivo para el debate y la reflexión interna. La comunidad, acostumbrada a las peregrinaciones y a la presencia constante de lo sagrado, se enfrentaba a un vacío que la fe por sí sola no podía llenar. La ausencia física de la familia se convirtió en una presencia simbólica, un recordatorio constante de la fragilidad de la vida y de los misterios insondables que a menudo se presentan en el camino de la devoción. Fue precisamente la persistencia de estas preguntas sin respuesta lo que mantuvo latente la posibilidad de un descubrimiento futuro. La tierra de Jalisco, generosa en sus frutos pero también implacable en su geografía, a menudo revela sus secretos de forma inesperada. El cauce de un río, que en épocas de sequía se convierte en un camino de tierra y piedras, es un lugar donde el tiempo parece detenerse y donde las huellas del pasado pueden emerger con la fuerza de una revelación. El hallazgo de los objetos, 11 años después de la desaparición, no fue casualidad, sino el resultado de procesos naturales que, con el paso del tiempo y los ciclos de lluvia y sequía, fueron desenterrando lentamente los vestigios de lo que había ocurrido. Ahora consideren cómo la geografía misma de la Sierra Madre Occidental, con sus intrincados cañones y sus vastas extensiones de terreno, pudo haber jugado un papel crucial. La falta de caminos transitables en muchas áreas, la densa vegetación y la topografía accidentada presentan desafíos significativos para cualquier operativo de búsqueda. Esto, combinado con la posibilidad de que la familia se haya desviado de la ruta principal, ya sea por elección o por circunstancias imprevistas, abre un abanico de escenarios.
La posibilidad de un accidente en un terreno de difícil acceso, donde el vehículo y sus ocupantes podrían haber quedado ocultos a la vista durante años, cobra una relevancia particular ante el hallazgo en el lecho del río. Además, es fundamental considerar el factor humano y las dinámicas familiares. Existían tensiones internas o problemas no resueltos que pudieran haber influido en las decisiones tomadas ese día. Si bien la tendencia es a idealizar las familias en el contexto de una peregrinación, la realidad es que las relaciones humanas son complejas y multifacéticas. Cualquier análisis serio de la desaparición debe contemplar, aunque sea de manera hipotética, la posibilidad de conflictos o decisiones impulsivas que pudieran haber llevado a la familia por un camino inesperado y peligroso. Sin embargo, esto no debe eclipsar la posibilidad de factores externos, como la acción de terceros o eventos naturales impredecibles. La aparición de los objetos en el cauce seco del río, 11 años después de la desaparición, no solo reabrió las heridas del pasado, sino que también introdujo una nueva dimensión en la investigación: el análisis forense de estos vestigios. Estos fragmentos, que habían permanecido enterrados y expuestos a los elementos durante más de una década, ofrecieron una oportunidad única para aplicar técnicas científicas que antes no se habían podido emplear. Los expertos en balística, antropología forense y análisis de materiales se sumergieron en el estudio detallado de cada pieza. Se buscaba determinar la antigüedad de los objetos, identificar posibles rastros biológicos y discernir si presentaban signos de manipulación o daño que pudieran indicar un evento violento. La corrosión de un trozo de metal, la decoloración de una tela o la presencia de tierra específica de un área determinada se convirtieron en pistas valiosas que, al ser interpretadas por especialistas, podían empezar a dibujar un escenario más concreto de los últimos momentos de la familia. Profundizando en los detalles técnicos, la comparación de muestras de tierra encontradas en los objetos con la geología circundante del río y de otras áreas de interés se volvió crucial. Un análisis de sedimentos podía indicar si los objetos habían sido arrastrados desde una ubicación remota o si habían permanecido en un punto específico durante un tiempo prolongado. Asimismo, la presencia de ciertos isótopos o minerales podría correlacionarse con la exposición a condiciones ambientales particulares, como la inmersión prolongada en agua o la exposición a la luz solar intensa, ofreciendo así una cronología aproximada de su permanencia en el lecho del río. Este nivel de detalle científico transforma objetos aparentemente inertes en narradores de eventos pasados, capaces de revelar información que los testigos humanos no pudieron o no quisieron proporcionar. Ahora, imagine cómo un pequeño fragmento de plástico, analizado bajo un microscopio electrónico, puede revelar la marca del fabricante y el año aproximado de producción, proporcionando un marco temporal aún más preciso. Además del análisis físico-químico, la búsqueda de ADN se convirtió en una prioridad. A pesar de los años y las condiciones adversas, la posibilidad de recuperar material genético de los objetos, especialmente de aquellos que pudieron haber estado en contacto directo con la piel o la saliva, ofrecía la esperanza de una identificación concluyente. La ciencia forense moderna ha avanzado enormemente en la extracción y amplificación de ADN degradado, lo que permite obtener perfiles genéticos incluso de muestras muy antiguas y deterioradas. La comparación de este ADN con el de familiares de las personas desaparecidas podría confirmar de manera irrefutable que los objetos pertenecieron a la familia y potencialmente arrojar luz sobre las circunstancias de su desaparición si se encontraran patrones genéticos que indicaran la presencia de múltiples individuos o incluso de terceros.
Este enfoque científico también permite descartar hipótesis que antes parecían plausibles. Por ejemplo, si los análisis de los objetos no revelan signos de violencia o manipulación forzada, y en cambio sugieren una exposición prolongada a elementos naturales, las teorías de secuestro o asesinato violento pierden fuerza. Por el contrario, si se encuentran patrones de desgaste consistentes con un accidente automovilístico en un terreno irregular, esto podría apuntar hacia una causa diferente, permitiendo refinar la búsqueda y enfocar los esfuerzos en escenarios más probables. La ciencia, en este sentido, actúa como un filtro riguroso, separando la especulación de la evidencia tangible y guiando la investigación hacia la verdad objetiva, por dolorosa que ésta pueda ser. La aplicación de estas metodologías forenses, aunque meticulosa y a menudo lenta, es fundamental para construir un relato fiable de los hechos. Cada análisis, cada prueba, es un eslabón en la cadena de la verdad. Es la forma en que la ciencia, con su objetividad y precisión, intenta desentrañar los misterios que la vida, en su imprevisibilidad, nos presenta. El cauce seco del río, que antes solo era un paisaje desolado, se transforma en un laboratorio natural, donde los vestigios del pasado esperan ser descifrados por la mente humana y las herramientas de la ciencia. Por consiguiente, la interpretación de estos hallazgos va más allá de la simple identificación de objetos. Se trata de reconstruir un rompecabezas trágico, donde cada pieza científica se suma a la comprensión de lo que pudo haber sucedido. La precisión de la ciencia forense se convierte en una herramienta indispensable para honrar la memoria de la familia desaparecida, proporcionando no solo respuestas, sino también un cierre basado en hechos concretos y verificables, en lugar de rumores o suposiciones. La complejidad de desentrañar el destino de esta familia se ve amplificada por la intrincada red de leyendas y testimonios locales que rodean la Sierra Madre Occidental. Más allá de los hechos fríos y las pruebas forenses, existen relatos ancestrales y rumores persistentes que, si bien carecen de base científica, moldean la percepción y añaden capas de misterio al caso. Estas narrativas populares, transmitidas de generación en generación, a menudo hablan de fenómenos inexplicables en la región, de espíritus guardianes de la montaña o de presencias que protegen o castigan a quienes se aventuran en sus dominios. Para los habitantes de las comunidades aledañas, estos relatos no son meras fantasías, sino interpretaciones de eventos que desafían la lógica convencional y que a menudo se invocan para dar sentido a tragedias como la desaparición de esta familia. Consideren, por ejemplo, las historias sobre lugares encantados o caminos malditos que se cuentan en voz baja alrededor de las fogatas. Estos relatos, aunque no directamente vinculados a la desaparición, crean un ambiente de superstición y temor que puede influir en la forma en que se abordan las investigaciones. La creencia en fuerzas sobrenaturales puede llevar a que ciertos hallazgos, como los objetos encontrados en el río, se interpreten no como evidencia física, sino como señales o advertencias de entidades etéreas. Esta dualidad entre la explicación racional y la interpretación mística es un aspecto fascinante y desafiante de este caso, ya que la comunidad puede estar más dispuesta a aceptar explicaciones sobrenaturales que a confrontar la dura realidad de un crimen o un accidente. Además, la propia geografía de la sierra puede ser vista a través de un lente folclórico. Los profundos barrancos, las formaciones rocosas caprichosas y la densa vegetación se prestan a ser imaginados como moradas de seres fantásticos o como lugares donde las leyes de la naturaleza se suspenden. Esto no significa que estos relatos deban ser descartados por completo, sino que deben ser entendidos dentro de su contexto cultural.
A veces, estas leyendas encapsulan advertencias ancestrales sobre los peligros reales de la región, magnificados por la imaginación popular. Podrían aludir a zonas de difícil acceso, a trampas naturales, o incluso a la presencia histórica de actividades ilícitas, que con el tiempo se han transformado en mitos. Por ende, al abordar las pruebas físicas, es crucial mantener una perspectiva equilibrada. Si bien el rigor científico es indispensable, ignorar por completo el tejido cultural en el que se inserta el misterio sería un error. Las historias locales, al igual que los testimonios de los habitantes, pueden ofrecer pistas indirectas, puntos de partida para investigaciones más profundas o simplemente ayudar a comprender la atmósfera de inquietud y el peso emocional que rodea a la desaparición. Un antropólogo o un sociólogo podrían encontrar en estos relatos populares una rica veta de información sobre cómo la comunidad procesa el trauma y la incertidumbre. No obstante, es vital discernir entre la leyenda y la evidencia. La tentación de atribuir la desaparición a causas sobrenaturales puede desviar la atención de las investigaciones terrestres y de los posibles responsables humanos o de los accidentes evitables. La clave reside en utilizar estas narrativas folclóricas como un complemento, no como un sustituto, de la investigación científica y policial. Por ejemplo, un relato recurrente sobre una zona particularmente peligrosa de la sierra podría motivar a los investigadores a concentrar sus esfuerzos de búsqueda en esa área específica, no porque crean en fantasmas, sino porque la leyenda podría estar basada en un peligro físico real y olvidado. Así, lo que parece ser un mito puede, en realidad, ser un eco distorsionado de la realidad. La ausencia de un móvil claro para la desaparición de la familia añade una capa de complejidad a la investigación, empujando a las autoridades a considerar escenarios que van más allá del crimen pasional o el robo a gran escala. El hecho de que no haya habido demandas de rescate, ni mensajes amenazantes, ni testigos presenciales de un acto violento, sugiere que la motivación, si es que hubo una intervención humana deliberada, podría ser mucho más sutil y, por ende, más difícil de rastrear. Ahora, piense en cómo esto se aplica a situaciones de la vida real. A menudo, las acciones más devastadoras no provienen de un odio manifiesto, sino de intenciones ocultas, de planes meticulosamente elaborados que dejan pocas huellas. En este contexto, se exploran posibilidades como la venganza personal de alguien con un rencor profundo pero discreto, o incluso la participación en actividades ilícitas que salieron terriblemente mal, pero sin dejar rastro de la identidad de los perpetradores. La falta de un motivo evidente obliga a los investigadores a examinar la vida de la familia con un microscopio, buscando cualquier discordia, disputa o secreto que pudiera haber pasado desapercibido en su momento. Además de las motivaciones criminales, la posibilidad de un evento fortuito, aunque trágico, cobra fuerza ante la escasez de evidencia de malicia. La geografía de Jalisco, con sus caminos estrechos y a menudo en mal estado, sumada a las condiciones climáticas impredecibles, crea un entorno propicio para accidentes graves. Un deslizamiento de tierra inesperado, un fallo mecánico catastrófico en un punto remoto de la ruta, o un encuentro imprevisto con fauna salvaje en un tramo solitario, son escenarios que, aunque menos dramáticos que un secuestro, pueden tener consecuencias igualmente fatales y, en su ausencia de testigos, igual de misteriosas. Considere cómo un simple pinchazo en un neumático en una zona sin cobertura de telefonía móvil en medio de una tormenta repentina puede desencadenar una cadena de eventos desafortunados que culminen en una tragedia de proporciones inimaginables, dejando a la familia aislada y vulnerable ante los elementos.
Este enfoque en la ausencia de motivos claros y la consideración de eventos fortuitos desplaza la atención de la investigación hacia la reconstrucción detallada de las últimas horas de la familia. Se trata de examinar cada indicio, por mínimo que sea, para intentar comprender las circunstancias exactas que rodearon su partida. El análisis de las comunicaciones previas, las últimas personas con las que hablaron, los planes que habían comunicado, todo se vuelve relevante. Es un trabajo detectivesco minucioso, similar a armar un rompecabezas gigante con piezas dispersas, donde cada fragmento de información, por insignificante que parezca, puede ser la clave para desvelar el cuadro completo. La investigación se adentra entonces en el terreno de la psicología criminal y la sociología para intentar modelar posibles escenarios. ¿Qué tipo de persona o grupo actuaría sin dejar rastro? ¿Qué circunstancias podrían llevar a un evento fortuito de tal magnitud que hiciera desaparecer a toda una familia sin dejar vestigios? La falta de respuestas fáciles obliga a una exploración profunda de las motivaciones humanas, tanto las más oscuras como las meramente circunstanciales. Es un recordatorio de que, a veces, los misterios más desconcertantes no tienen una explicación simple, sino que son el resultado de una compleja interacción de factores, tanto humanos como ambientales. La persistencia de la investigación, incluso ante la ausencia de un móvil claro, a menudo se ve alimentada por la posibilidad de que la desaparición no haya sido un acto aislado, sino parte de un patrón más amplio. Esto implica examinar si otros casos similares, ya sean recientes o pasados, comparten características que pudieran vincularlos a este evento. El análisis comparativo de desapariciones en la región, o incluso a nivel nacional, puede revelar un modus operandi recurrente, una firma que sugiera la acción de un individuo o grupo organizado. Imaginemos que, al revisar expedientes antiguos, se descubre que varias familias han desaparecido en circunstancias parecidas a lo largo de los años, siempre en rutas de peregrinación o en zonas remotas de Jalisco. Esta recurrencia transformaría el caso de una tragedia aislada en una seria alerta sobre una amenaza persistente, obligando a las autoridades a reevaluar sus estrategias y a buscar conexiones que antes pasaban desapercibidas. Dicha perspectiva comparativa exige una inmersión profunda en bases de datos policiales, archivos judiciales y testimonios de comunidades afectadas por casos similares. Se trata de identificar no solo las similitudes superficiales, como la desaparición de grupos familiares, sino también patrones más sutiles, la hora del día en que suelen ocurrir, el tipo de vehículos involucrados, la ausencia de testigos, o la forma en que los objetos personales, si se encuentran, han sido dejados o manipulados. Por ejemplo, si en varios casos se observa que los vehículos son abandonados, intactos, en la orilla del camino, sin señales de violencia, pero la familia se desvanece sin dejar rastro, esto podría indicar un método de operación específico, quizás basado en el engaño o la coacción sutil, en lugar de la fuerza bruta. Por ende, el análisis se expande para incluir la posible existencia de redes criminales transnacionales o locales que operan en la región, explotando la vulnerabilidad de los viajeros, especialmente aquellos que se dirigen a destinos religiosos. La Sierra Madre Occidental, con su topografía desafiante y sus extensas áreas poco vigiladas, se convierte en un terreno fértil para actividades ilícitas. La posibilidad de que la familia se haya topado con una operación de tráfico de personas, de drogas, o incluso con un grupo extremista, adquiere una nueva relevancia en este contexto. Ahora, piense en cómo una familia, confiada en su viaje espiritual, podría ser un objetivo fácil para organizaciones que operan en la clandestinidad.
aprovechando la ruta y la aparente desprotección de los peregrinos. Además, es crucial considerar la influencia de factores socioeconómicos y políticos en la dinámica criminal de la región. La pobreza, la falta de oportunidades y la corrupción pueden crear un caldo de cultivo para la delincuencia organizada, haciendo que la protección de los ciudadanos sea un desafío considerable para las autoridades. La ausencia de un móvil claro podría ser, en sí misma, una estrategia de los perpetradores para desorientar a los investigadores, dificultando la identificación de sus motivos y, por ende, de su identidad. De este modo, la investigación se adentra en un laberinto donde cada pista, cada conexión potencial, debe ser examinada con escepticismo y rigor, buscando patrones ocultos en la aparente aleatoriedad de los eventos. La clave está en no conformarse con la explicación más obvia, sino en persistir en la búsqueda de la verdad, incluso cuando ésta parece desvanecerse en el horizonte polvoriento de Jalisco. La ausencia de un móvil claro para la desaparición de la familia añade una capa de complejidad a la investigación, empujando a las autoridades a considerar escenarios que van más allá del crimen pasional o el robo a gran escala. El hecho de que no haya habido demandas de rescate, ni mensajes amenazantes, ni testigos presenciales de un acto violento, sugiere que la motivación, si es que hubo una intervención humana deliberada, podría ser mucho más sutil y, por ende, más difícil de rastrear. Ahora, piense en cómo esto se aplica a situaciones de la vida real. A menudo, las acciones más devastadoras no provienen de un odio manifiesto, sino de intenciones ocultas, de planes meticulosamente elaborados que dejan pocas huellas. En este contexto, se exploran posibilidades como la venganza personal de alguien con un rencor profundo pero discreto, o incluso la participación en actividades ilícitas que salieron terriblemente mal, pero sin dejar rastro de la identidad de los perpetradores. La falta de un motivo evidente obliga a los investigadores a examinar la vida de la familia con un microscopio, buscando cualquier discordia, disputa o secreto que pudiera haber pasado desapercibido en su momento. Además de las motivaciones criminales, la posibilidad de un evento fortuito, aunque trágico, cobra fuerza ante la escasez de evidencia de malicia. La geografía de Jalisco, con sus caminos estrechos y a menudo en mal estado, sumada a las condiciones climáticas impredecibles, crea un entorno propicio para accidentes graves. Un deslizamiento de tierra inesperado, un fallo mecánico catastrófico en un punto remoto de la ruta, o un encuentro imprevisto con fauna salvaje en un tramo solitario, son escenarios que, aunque menos dramáticos que un secuestro, pueden tener consecuencias igualmente fatales y, en su ausencia de testigos, igual de misteriosas. Considere cómo un simple pinchazo en un neumático en una zona sin cobertura de telefonía móvil, en medio de una tormenta repentina, puede desencadenar una cadena de eventos desafortunados que culminen en una tragedia de proporciones inimaginables, dejando a la familia aislada y vulnerable ante los elementos. Por ende, la investigación se adentra en el terreno de la psicología criminal y la sociología para intentar modelar posibles escenarios. ¿Qué tipo de persona o grupo actuaría sin dejar rastro? ¿Qué circunstancias podrían llevar a un evento fortuito de tal magnitud que hiciera desaparecer a toda una familia sin dejar vestigios? La falta de respuestas fáciles obliga a una exploración profunda de las motivaciones humanas, tanto las más oscuras como las meramente circunstanciales. Es un recordatorio de que a veces los misterios más desconcertantes no tienen una explicación simple, sino que son el resultado de una compleja interacción de factores, tanto humanos como ambientales. La clave reside en no conformarse con la explicación más obvia, sino en persistir en la búsqueda de la verdad.
incluso cuando ésta parece desvanecerse en el horizonte polvoriento de Jalisco. Sin embargo, al profundizar en la falta de un móvil aparente, es fundamental considerar la posibilidad de que la desaparición esté vinculada a la explotación de rutas de peregrinación por parte de organizaciones criminales. Estas rutas, a menudo poco transitadas y carentes de vigilancia constante, pueden convertirse en corredores ideales para actividades ilícitas. Piense, por ejemplo, en cómo grupos dedicados al tráfico de personas o de estupefacientes podrían ver a los peregrinos como objetivos vulnerables, fáciles de interceptar y despojar de sus pertenencias, o peor aún, de utilizarlos como peones en sus operaciones. La ausencia de violencia explícita podría deberse a tácticas de engaño o de intimidación sutil, donde la amenaza implícita es suficiente para someter a las víctimas. La fe que impulsa a los peregrinos, paradójicamente, podría hacerlos más susceptibles a caer en trampas tendidas por quienes operan al margen de la ley, aprovechando su confianza en el camino y en la bondad ajena. Además, la propia naturaleza de la fe y la devoción, que a menudo implican retiros espirituales o estancias prolongadas en lugares remotos, podría ser explotada por grupos con agendas ocultas. Imagínese a una familia que, buscando un retiro espiritual más profundo, se desvía de la ruta principal hacia un santuario menos conocido o un lugar de recogimiento aislado. Este desvío, aunque motivado por la piedad, podría llevarlos directamente a una zona controlada por actividades ilegales, donde su presencia no deseada podría ser interpretada como una amenaza o una oportunidad. La falta de comunicación habitual durante tales retiros podría permitir que la desaparición pase desapercibida durante un tiempo considerable, dando a los perpetradores el margen necesario para desaparecer sin dejar rastro. Por consiguiente, la investigación debe considerar activamente la posibilidad de que la familia haya sido víctima de una red criminal organizada que opera con impunidad en las zonas rurales y remotas. El móvil, en este caso, no sería necesariamente personal o pasional, sino puramente transaccional. El robo de bienes, la extorsión o incluso el secuestro para obtener beneficios económicos a través de redes clandestinas. La ausencia de peticiones de rescate no descarta esta posibilidad, ya que los grupos más sofisticados podrían optar por métodos más discretos, vendiendo a las víctimas a otras redes o utilizándolas para otros fines menos visibles. La clave está en investigar las rutas menos transitadas, los puntos ciegos de la vigilancia y las actividades sospechosas que puedan haber estado ocurriendo en la región en el momento de la desaparición. La reconstrucción de los últimos momentos de la familia, más allá de la mera cronología de eventos, implica adentrarse en el análisis de las decisiones tomadas, tanto por la familia como por aquellos que pudieran haber interactuado con ellos. Ahora piense en cómo, ante la escasez de evidencia directa, los investigadores recurren a la psicología del comportamiento para inferir posibles acciones y reacciones. Si, por ejemplo, se descubre que la familia llevaba consigo una cantidad considerable de efectivo para ofrendas o compras en Talpa, esto podría sugerir que fueron víctimas de un robo oportunista en lugar de un secuestro planificado. El hecho de que no haya habido una lucha visible o rastros de violencia extrema podría indicar que la sorpresa y la intimidación fueron suficientes para doblegar su voluntad, o que fueron engañados para abandonar su vehículo voluntariamente bajo falsos pretextos. Además, la consideración de la teoría de la desorientación se vuelve pertinente. Si bien la ruta hacia Talpa es conocida, la geografía de la Sierra Madre Occidental presenta innumerables caminos rurales, veredas y senderos que, para un viajero no familiarizado, pueden resultar sumamente confusos. Un error de navegación,
quizás exacerbado por las condiciones de poca luz o una distracción momentánea, podría haber llevado a la familia por un camino equivocado. En este escenario, la desaparición no sería el resultado de una intervención criminal, sino de una cadena de infortunios geográficos. Piense en cómo un GPS desactualizado o una señal de teléfono móvil perdida en un área remota pueden llevar a un conductor a adentrarse en territorios peligrosos, sin posibilidad de pedir ayuda. Asimismo, es fundamental examinar la posibilidad de una desaparición voluntaria asistida. Aunque menos probable, dado que se trata de una familia entera, no se puede descartar por completo. En ciertos casos, individuos o grupos pueden orquestar su propia desaparición por diversas razones, como deudas extremas, problemas legales o el deseo de comenzar una nueva vida lejos de su entorno conocido. Si bien esto requeriría una planificación meticulosa y la complicidad de terceros para facilitar su escape y establecer una nueva identidad, la ausencia de rastros podría ser consistente con un plan de este tipo. Ahora, considere cómo la necesidad de desaparecer por completo sin dejar rastro alguno implicaría una logística sofisticada, posiblemente con la ayuda de individuos que facilitan este tipo de salidas. Por otro lado, la hipótesis del accidente con ocultamiento también merece ser explorada. Un accidente vehicular en un barranco o en un área de difícil acceso podría haber resultado en la muerte de los ocupantes y la ocultación del vehículo por la propia topografía del terreno. Con el paso del tiempo, la erosión natural o las lluvias intensas podrían haber sepultado parcialmente los restos del vehículo, haciendo que pareciera haber desaparecido por completo. Piense en cómo un coche que cae por un precipicio puede quedar completamente cubierto por la maleza y el lodo, volviéndose prácticamente invisible desde la carretera. Los objetos encontrados en el río podrían ser, en este caso, fragmentos arrastrados por la corriente desde el lugar original del accidente. Finalmente, al considerar la influencia del factor humano en la interpretación de la evidencia, es crucial recordar que la percepción y el sesgo pueden jugar un papel importante. Los investigadores, al igual que cualquier ser humano, pueden verse influenciados por sus propias expectativas o por la presión de encontrar una respuesta rápida. La búsqueda de un culpable o de una explicación satisfactoria puede llevar a pasar por alto detalles que no encajan en el escenario preconcebido. Por ello, es vital mantener una mente abierta y estar dispuesto a reevaluar las hipótesis a medida que surge nueva información, reconociendo que la verdad a menudo se encuentra en los matices y en las conexiones inesperadas. La intrincada red de leyendas y testimonios locales que rodean la Sierra Madre Occidental añade una dimensión fascinante y a menudo esquiva a la investigación del destino de esta familia. Más allá de los hechos tangibles y las pruebas forenses, existen relatos ancestrales y rumores persistentes que, aunque carezcan de fundamento científico, moldean la percepción pública e inyectan capas de misterio al caso. Estas narrativas populares, transmitidas de boca en boca a través de generaciones, con frecuencia aluden a fenómenos inexplicables en la región, a espíritus protectores de la montaña, o a presencias que, según se dice, guardan o castigan a aquellos que se aventuran en sus dominios. Para los habitantes de las comunidades aledañas, estos relatos no son meras fantasías, sino interpretaciones de eventos que desafían la lógica convencional y que a menudo se invocan para dar sentido a tragedias como la desaparición de esta familia. Consideremos, por ejemplo, las historias sobre lugares encantados o caminos malditos que se cuentan en voz baja alrededor de las fogatas. Estos relatos, aunque no estén directamente vinculados a la desaparición específica,
crean una atmósfera de superstición y temor que puede influir significativamente en la forma en que se abordan las investigaciones y se perciben los hallazgos. La creencia arraigada en fuerzas sobrenaturales puede llevar a que ciertos descubrimientos, como los objetos encontrados en el lecho del río, se interpreten no como evidencia física tangible, sino como señales o advertencias de entidades etéreas. Esta dualidad entre la explicación racional, basada en la evidencia, y la interpretación mística, profundamente arraigada en la cultura local, representa un aspecto crucial y a la vez desafiante de este enigma. A veces, la comunidad puede sentirse más inclinada a aceptar explicaciones de índole sobrenatural que a confrontar la dura realidad de un posible crimen o un accidente evitable. Además, la propia geografía imponente de la sierra puede ser vista a través de un prisma folclórico. Los profundos barrancos, las formaciones rocosas de formas caprichosas y la densa vegetación que caracteriza a la región se prestan fácilmente a ser imaginadas como moradas de seres fantásticos o como parajes donde las leyes de la naturaleza parecen suspenderse temporalmente. Esto no implica de ninguna manera que estos relatos deban ser descartados de plano. Más bien, deben ser comprendidos dentro de su contexto cultural y antropológico. En ocasiones, estas leyendas encapsulan advertencias ancestrales sobre los peligros reales y tangibles de la región, advertencias que, con el paso del tiempo y la transmisión oral, han sido magnificadas por la imaginación popular. Podrían, de hecho, aludir a zonas de acceso particularmente difícil, a trampas naturales ocultas en el terreno, o incluso a la presencia histórica de actividades ilícitas que, a lo largo de los años, se han transmutado en mitos. Por ende, al abordar las pruebas físicas y los datos objetivos, es fundamental mantener una perspectiva equilibrada. Si bien el rigor científico y la metodología forense son absolutamente indispensables para desentrañar la verdad, ignorar por completo el rico tejido cultural en el que se inserta este misterio sería un error metodológico y de comprensión. Las historias locales, al igual que los testimonios orales de los habitantes de la región, pueden ofrecer valiosas pistas indirectas, puntos de partida para investigaciones más profundas, o simplemente ayudar a comprender la atmósfera de inquietud y el peso emocional que rodea a la desaparición. Un antropólogo o un sociólogo, por ejemplo, podrían encontrar en estos relatos populares una fuente inagotable de información sobre cómo la comunidad procesa el trauma colectivo, la incertidumbre y la pérdida. Sin embargo, es vital trazar una línea clara y discernir entre la leyenda, que pertenece al ámbito de la creencia y la tradición, y la evidencia, que se sustenta en hechos comprobables y verificables. La tentación de atribuir la causa de la desaparición a fuerzas sobrenaturales puede, inadvertidamente, desviar la atención de las investigaciones terrestres y de los posibles responsables humanos o de los accidentes que, de otro modo, podrían haber sido prevenidos. La clave en este complejo escenario reside en utilizar estas narrativas folclóricas como un complemento enriquecedor, una fuente de contexto cultural, pero nunca como un sustituto de la investigación científica y policial rigurosa. Por ejemplo, un relato recurrente sobre una zona específica de la sierra que se considera particularmente peligrosa, podría motivar a los investigadores a concentrar sus esfuerzos de búsqueda en esa área, no porque crean en fantasmas o maldiciones, sino porque la leyenda, en su origen, podría estar basada en un peligro físico real y olvidado, como un terreno inestable o una zona propensa a derrumbes. De esta manera, lo que a primera vista parece ser un mito puede en realidad ser un eco distorsionado y amplificado de la realidad.
La reconstrucción del destino de la familia, más allá de la mera cronología de eventos, nos exige adentrarnos en el análisis de las decisiones tomadas, tanto por la familia como por aquellos que pudieran haber interactuado con ellos. Ahora, considere cómo, ante la escasez de evidencia directa, los investigadores recurren a la psicología del comportamiento para inferir posibles acciones y reacciones. Si, por ejemplo, se descubre que la familia llevaba consigo una cantidad considerable de efectivo destinado a ofrendas o compras en Talpa, esto podría sugerir que fueron víctimas de un robo oportunista, en lugar de un secuestro planificado con antelación. El hecho de que no se hayan encontrado signos de lucha visible o rastros de violencia extrema podría indicar que la sorpresa y la intimidación fueron suficientes para doblegar su voluntad, o que fueron persuadidos a abandonar su vehículo voluntariamente bajo falsos pretextos, como una falsa emergencia o una oferta de ayuda engañosa. Adentrándonos aún más, la teoría de la desorientación se vuelve particularmente pertinente en el contexto de la Sierra Madre Occidental. Si bien la ruta principal hacia Talpa es conocida, la intrincada red de caminos rurales, veredas y senderos que salpican la geografía de esta región a menudo presenta un laberinto de opciones para un viajero no familiarizado. Un error de navegación, quizás exacerbado por las condiciones de poca luz, una distracción momentánea o una falla en la tecnología de geolocalización, podría haberlos conducido por un camino equivocado, uno que se adentraba en territorios desconocidos y potencialmente peligrosos. En este escenario hipotético, la desaparición no sería necesariamente el resultado de una intervención criminal deliberada, sino de una desafortunada cadena de infortunios geográficos. Piense en cómo un GPS desactualizado o la pérdida de la señal de telefonía móvil en un área remota pueden guiar a un conductor inexperto a adentrarse en terrenos que escapan a toda lógica, sin la menor posibilidad de solicitar auxilio o retroceder. Asimismo, es fundamental examinar la posibilidad, aunque menos frecuente, de una desaparición voluntaria asistida. Si bien es poco probable que una familia entera orqueste su propia desaparición sin dejar rastro, no se puede descartar por completo. En casos excepcionales, individuos o grupos pueden planificar su propia ausencia del radar por diversas razones, como deudas extremas, problemas legales o un profundo deseo de comenzar una nueva vida, lejos de su entorno y responsabilidades conocidas. Si esto fuera así, requeriría una planificación meticulosa y muy probablemente la complicidad de terceros para facilitar su escape y la posterior creación de nuevas identidades. La ausencia total de rastros podría ser, en este caso, consistente con un plan de fuga extremadamente bien ejecutado, diseñado para borrar toda evidencia de su paradero. Por otro lado, la hipótesis del accidente con ocultamiento merece una consideración detallada. Un accidente vehicular en un barranco profundo o en un área de difícil acceso podría haber resultado en la muerte de los ocupantes y, crucialmente, en la ocultación casi total del vehículo por la propia topografía del terreno. Con el paso del tiempo, los ciclos de erosión natural, las lluvias intensas y la acumulación de sedimentos podrían haber sepultado parcialmente los restos del vehículo, haciéndolo parecer como si se hubiera desvanecido por completo. Los objetos encontrados posteriormente en el lecho del río podrían ser, en este contexto, fragmentos arrastrados por la corriente desde el sitio original del accidente, que podría encontrarse a considerable distancia. Finalmente, al considerar la influencia del factor humano en la interpretación de la evidencia, es vital recordar que la percepción individual y los sesgos inherentes pueden jugar un papel significativo. Los investigadores, al igual que cualquier ser humano,
pueden verse influenciados por sus propias expectativas, por la presión social para resolver el caso rápidamente o por la tendencia a buscar una explicación que se ajuste a un patrón preestablecido. La búsqueda de un culpable claro o de una narrativa satisfactoria podría, inadvertidamente, llevar a pasar por alto detalles cruciales que no encajan en el escenario preconcebido. Por ello, es imperativo mantener una mente abierta y estar siempre dispuesto a reevaluar las hipótesis a medida que surge nueva información, reconociendo que la verdad, en su complejidad, a menudo se encuentra en los matices, en las conexiones inesperadas y en la voluntad de cuestionar las propias suposiciones. Al tejer los hilos de esta exploración, la urdimbre de lo que hemos desentrañado comienza a revelar un tapiz de resonancias profundas. Hemos transitado por senderos donde la fe se encuentra con la fragilidad humana, donde la tierra misma se convierte en un archivo silencioso de historias aún por descifrar. Las sombras, que antes parecían inescrutables, ahora se perfilan con la luz tenue de la comprensión, no como respuestas definitivas, sino como puntos de inflexión que invitan a una mirada más serena y, quizás, más profunda sobre la complejidad de los eventos que desafían nuestra lógica cotidiana. La convergencia de estas perspectivas nos sitúa en un umbral, un espacio donde las preguntas planteadas resuenan con mayor fuerza, no como un eco de duda, sino como una invitación a la reflexión que precede a la síntesis final. Reflexionando sobre este viaje hasta ahora, percibimos cómo los vestigios hallados, esos fragmentos que emergieron del olvido, actúan no solo como pistas materiales, sino como catalizadores de un entendimiento más amplio. Cada elemento desenterrado, cada análisis realizado, ha contribuido a moldear una narrativa que trasciende lo meramente factual, tocando las fibras de lo que significa confrontar lo desconocido y buscar significado en medio de la incertidumbre. Las capas de interpretación, desde lo científico hasta lo cultural, se entrelazan, creando un panorama donde la única certeza es la persistencia de la búsqueda y la inherente complejidad de la verdad. Es como si, al observar un mosaico, cada tesela, por pequeña que sea, contribuyera a la imagen completa, y al reunir el conjunto, nuestra percepción de la obra de arte se intensifica. En virtud de estas percepciones, el camino hacia la clausura se aclara, no al presentar conclusiones prefabricadas, sino al iluminar la interconexión de los elementos que hemos examinado. La forma en que las diversas facetas de este enigma se articulan sugiere que la respuesta, si es que existe en su totalidad, reside en la apreciación de la totalidad, en la comprensión de que cada hilo, cada sombra, cada luz, juega un papel indispensable en el diseño final. Al pivotar hacia la reflexión final, nos preparamos para asimilar la totalidad de estas resonancias, para permitir que la convergencia de las ideas ilumine el camino hacia una perspectiva más completa y quizás más esclarecedora. La sierra, ese vasto lienzo de misterios y devoción, nos ha enseñado que la verdad rara vez se presenta de forma nítida y completa. En el corazón polvoriento de Jalisco, el eco de una familia desvanecida no es solo una historia de pérdida, sino un espejo que refleja la intrincada danza entre la fe ciega y la cruda realidad, entre lo tangible y lo etéreo. Los objetos que emergieron del cauce seco del río no son meros vestigios, son susurros de lo que fue, fragmentos de un rompecabezas que la tierra guardó con celo, y que ahora nos invitan a una introspección profunda sobre la fragilidad de nuestras vidas y la insondable naturaleza del destino. Hemos navegado por las aguas turbias de la especulación, hemos sentido el peso de las leyendas que se entrelazan con los hechos, y hemos vislumbrado la fría precisión de la ciencia intentando dar forma a lo informe.
Lo que emerge de esta travesía no es una respuesta simple y concluyente, sino una comprensión más matizada de la complejidad que rodea tales enigmas. La desaparición de esta familia nos confronta con la profunda verdad de que a veces la ausencia puede ser tan elocuente como la presencia y que el silencio puede albergar más historias que 1000 palabras. La Sierra Madre Occidental, testigo mudo de incontables relatos, nos recuerda que hay fuerzas en juego que escapan a nuestra completa comprensión y que la búsqueda de respuestas es, en sí misma, un acto de fe y perseverancia. En última instancia, la memoria de esta familia nos convoca a una reflexión más amplia sobre nuestra propia existencia. Nos insta a valorar la fugacidad de nuestros momentos, la importancia de los lazos que nos unen y la profunda necesidad humana de encontrar sentido incluso en las circunstancias más desoladoras. El verdadero viaje no concluye con el hallazgo de objetos o la formulación de hipótesis. Comienza ahora en la forma en que interiorizamos estas lecciones, en cómo permitimos que la comprensión de lo desconocido nos moldee y nos impulse a vivir con mayor conciencia y compasión. La práctica de la curiosidad, la empatía y la búsqueda incansable de la verdad, esa es la esencia que perdura, el legado silencioso que nos deja la sierra y la historia de aquellos que, en su peregrinaje, se convirtieron en parte de su eterno misterio.